Listo, ya se está grabando la reunión. Entonces voy a compartir la presentación. ¿Me puedes confirmar si se está viendo la presentación, por favor? Sí, señora, perfecto. Sí, Sí, listo. señora. Entonces, bueno, me presento. Si de pronto no has tenido la oportunidad de trabajar conmigo alguno de los cursos, yo soy docente de la cadena de formación de alimentos, especialmente del programa de ingeniería de alimentos, y apoyo algunos cursos de la tecnología en calidad alimentaria y de la maestría en biotecnología alimentaria. Mi nombre es Clemencia Álava Viteri, yo soy ingeniero de alimentos de la Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y hice una maestría en gerencia de programas sanitarios para la inocuidad de los alimentos en la Universidad de Cooperación Internacional de Costa Rica. Llevo vinculada en la universidad ya hace tiempito, hace unos 15 años, un poco más, y siempre he estado vinculada desde el SEAD Pasto, ahora SECAP Pasto. En este momento, pues incluso estoy en Pasto. Cualquier duda o inquietud, ustedes ya tienen la dirección del Skype, Clemencia Rayal Piso UNAD, los lunes y jueves de 5 a 7, y también por el correo institucional clemencia.alava.unad.edu.co, y también a través de la mensajería interna, que creo que es un canal directo porque estamos entrando permanentemente a revisar si hay mensajes a través de este espacio. Para el día de hoy, dado que los tiempos son muy cortos para el periodo intersemestral, vamos a trabajar algunas consideraciones generales del curso y de los contenidos en la agenda de la reunión. Vamos a socializar la guía de actividades de la fase 2 y de la fase 3 y algunas preguntas que de pronto puedan surgir, ¿cierto? Este curso se llama Planeación Alimentaria y Nutricional y es un curso que se oferta en el programa de Tecnología en Calidad Alimentaria y también en el programa de Ingeniería de Alimentos. Es un curso que forma parte de la línea de profundización en seguridad alimentaria y nutricional y se articula mucho al curso de soberanía y seguridad alimentaria. Los dos son muy relacionados y se tratan del mismo tema, y la verdad es que la línea divisoria entre los dos cursos pues es, digamos que no es tan profunda, ¿cierto? Entonces, basados en eso, vamos a tratar algunos conceptos claves que en un momento dado le pueden servir para el curso de planeación alimentaria y nutricional y para el curso de soberanía y seguridad alimentaria, y que se pueden ver que cómo se articulan uno del otro, ¿sí? Entonces, en primer lugar, pues vamos a definir lo que es soberanía y seguridad alimentaria. ¿Por qué vamos a definir estos dos conceptos? Porque sobre estos dos conceptos se ha basado el diseño de este curso de planeación alimentaria y nutricional y también el curso de soberanía y seguridad alimentaria. Entonces, un concepto llevó al otro. El primer concepto que se dio a través del tiempo es el de soberanía alimentaria, y a raíz de la soberanía alimentaria surgió el concepto de seguridad alimentaria. Ambos conceptos son globales, son definiciones a nivel internacional y que los países han adoptado y han acogido para poder
diseñar políticas públicas y formular planes y proyectos encaminados a fortalecer la seguridad alimentaria. Entonces, la soberanía alimentaria en principio, pues es el derecho que tiene todo un país para definir sus propias políticas y estrategias que permitan que todo el mundo tenga la cantidad de alimentos suficientes en cuanto a calidad, en cuanto a cantidad, en cuanto a las necesidades de acuerdo a las particularidades y caracterización de la población y también de acuerdo a lo que produce, de acuerdo a sus costumbres, a sus hábitos, a sus prácticas, a las potencialidades de la región y a lo que no tiene y de lo cual el Estado está en la obligación de suministrar. Entonces la soberanía es como el marco legal, es el soporte, porque todo lo que hace un país tiene que estar soportado en algo, no puede salir de la nada. ¿Sí? Todos los planes y proyectos que implemente un país deben estar soportados en unas políticas. La política es el marco legal, es el marco fundamental sobre el cual da pie y permite que luego se proyecten acciones. Entonces, la soberanía alimentaria define todas esas políticas públicas que cada país diseña de acuerdo a sus necesidades. Obviamente, estos países se basan en lineamientos de orden internacional. Entonces, por ejemplo, lineamientos de orden internacional, los objetivos del milenio que estuvieron hasta el 2015, ahorita los objetivos de desarrollo sostenible y toda aquella cantidad de documentos y de sesiones de organizaciones como la FAO, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, la ONU, todos esos documentos y esos propósitos y planteamientos de orden internacional son los que acoge un país para diseñar las políticas públicas y también pues los planes de acción combinado con las necesidades de cada país. Entonces, teniendo como referente que la soberanía es como el soporte que nos permite a nosotros actuar, surge la seguridad alimentaria. Entonces, la seguridad alimentaria va un poco más allá de la soberanía. La soberanía dice todo el mundo tiene derecho a una alimentación sana y nutritiva, todo el mundo, respetando sus culturas, la diversidad de sistemas productivos, todo el mundo tiene derecho a eso. Pero la seguridad alimentaria, de acuerdo a la FAO, es cuando todas las personas ya de manera como más específica tienen acceso físico, social y económico y alimentos suficientes e inocuos, nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa. Entonces, fíjense que la seguridad alimentaria es un poco más especializado el concepto, es además de que todo el mundo tiene el derecho a alimentarse, debe hacerlo bajo ciertas condiciones, ¿cierto? Entonces, la seguridad alimentaria se basa en unas dimensiones desde lo político, desde lo social y desde lo cultural. Fíjese que en la seguridad alimentaria involucran un concepto, por ejemplo, el de la inocuidad, que en la soberanía alimentaria de pronto no se detalla. Entonces, a partir de la soberanía alimentaria, que es un concepto macro, es un concepto general acerca del derecho a la alimentación que tienen las poblaciones y que le da base para diseñar políticas públicas y estrategias que permitan llegar o materializar la seguridad alimentaria. Entonces, este Profe, curso... hay, por ejemplo, bueno, relacionándolo a lo que pasa en nuestro país. Si yo hablo de Ajá, soberanía, es por ejemplo cuando el gobierno nacional dice, bueno, voy a darle alimentos a los niños en el colegio, ¿sí? O sea, yo gobierno me voy a responsabilizar que los niños tengan el alimento en el colegio, ¿cierto? Esa sería la soberanía. Pero la seguridad es que las personas que entreguen el alimento a sus hijos pequeños entreguen un alimento inocuo, un alimento que no los vaya a enfermar, un alimento que no esté contaminado. la soberanía en el ejemplo que tú colocas, la soberanía es lo que soporta la acción.
Entonces, la soberanía en Colombia es, primero, el documento COMPES, COMPES Social 113, en donde establece las políticas, la política pública de seguridad alimentaria y nutricional. Es el soporte. A partir de ese documento COMPES, ahí está materializada la política, o sea, es el soporte legal para que después se ejecuten, se diseñan y se ejecuten estrategias sustentables de distribución, de producción y distribución, ¿sí? Entonces, en este caso, en el ejemplo que tú colocas, la soberanía es de dónde surge la idea del comedor comunitario. Surge la idea de lo que está establecido en el COMPE 113 y en la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Esos planes, esos documentos oficiales dicen que se le debe garantizar a toda la población, en este caso a los niños, una alimentación nutritiva y saludable e inocua que cumpla con los requerimientos nutricionales de la población infantil. La seguridad alimentaria sería entonces el diseño del PAED, por ejemplo. Entonces el PAED, que es todo ese sistema organizacional de distribuir la alimentación, las raciones a los niños, forma parte de un plan de seguridad alimentaria y nutricional. ¿Cómo hacerlo? Que es donde tú dices que deben ser unas organizaciones que propendan por la inocuidad de los productos entregados, por la cantidad, por el valor nutricional, o sea, todo el diseño y todo el andamiaje del PAED lo constituye la seguridad alimentaria, ¿sí? Ok. Ahora, si no existiera una política pública, no tendría un soporte para que el gobierno genere recursos para sostener el país. O sea, todo lo que hace que un gobierno genere un recurso es porque está amparado en que tiene que cumplir una política pública o un mandamiento, alguien que le dijo, mire, usted tiene que hacerlo porque así quedó establecido o en la Constitución o en la política pública o en el documento, en el convenio macro que hicimos con las Naciones Unidas o en el Tratado de Libre Comercio. O sea, la soberanía es todo ese soporte legal. El gobierno no hace nada que no esté en el plan operativo, por decirlo así. No hace nada que no esté en el... Entonces, esta política pública le permite al gobierno diseñar un plan nacional de desarrollo y es su carta de navegación, pero él no puede proponer nada de lo cual para lo cual él después no tenga recursos o no tenga cómo avalar recursos para destinarlos al PAED. Entonces, ya el PAED es seguridad alimentaria y es una estrategia que está avalada y soportada en una política que se dio desde la soberanía alimentaria, ¿sí? Bueno, entonces, ¿se ve la siguiente hoja? Sí, señora. Mi mouse está como... Bueno, ya a veces no se ve y uno sigue hablando y resulta que no se está viendo. Entonces, la soberanía alimentaria hace referencia, como te digo, a las políticas públicas y para diseñar una política pública es necesario hacer un estudio minucioso de todos los factores políticos, sociales, económicos que influyen en la producción de alimentos. Pues en este caso de la producción de alimentos, pues porque estamos hablando de una alimentación y de soberanía alimentaria, ¿cierto? Y también todos los canales de comercialización que se tienen. Entonces aquí se hace un estudio muy minucioso de qué produce un país, qué tiene que importar un país, qué puede exportar un país, cuál es el poder adquisitivo de la gente, cuántos estratos hay, cuál es el porcentaje de necesidades básicas insatisfechas. O sea, hace una caracterización de la población desde lo económico y desde lo social. Entonces, por ejemplo, cuáles son las costumbres por regiones, cuáles son los hábitos alimenticios, las culturas,
la religión de determinada zona, pues antes éramos todos católicos, desde la Constitución del 91 hay libertad de cultos, entonces perfectamente puede haber una comunidad judía focalizada en cierta población, los cuales no consumen carne, por ejemplo. Entonces, todos esos factores de acceso, disponibilidad, valor biológico, consumo, son los que deben estudiar para poder formular una política pública, para que no surja de la nada. La soberanía entonces también se encarga de establecer lo que yo te decía. Entonces, por ejemplo, se reconoce cómo preparan los alimentos tradicionales. Por ejemplo, si se fueran a la región de Boyacá, entonces muy seguramente en esos PAED estarían o en un comedor comunitario para ancianos, por ejemplo, el caldo de papa, porque es muy típico. Si estuviéramos aquí en Nariño, entonces sería la sopa de cebada, los panes asados aquí se llama, en vasijas de barro, o sea, como tratar de rescatar y de mantener todas las costumbres, toda la idiosincrasia que la gente, por ejemplo, está acostumbrada en Semana Santa a consumir chocolate, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo que se busca es tratar de que la gente tenga una alimentación saludable dentro de su hábitat y de su ambiente y no ponerlo a trastear. Obviamente, por eso se estudia también la comercialización, porque habrán alimentos que no se tienen en las comunidades y hay necesidad de traerlos, ya sea de otro país o incluso de otras regiones. Por ejemplo, ahora en el paro nos dimos cuenta, acá en Nariño teníamos suficiente leche, teníamos papa, teníamos harina, pero no teníamos, por ejemplo, aceite, no teníamos azúcar, porque nosotros no producimos ni aceite ni azúcar, incluso no teníamos huevos porque nos los traen todos del interior. Entonces, se hace un análisis de todo el contexto, desde todos estos ámbitos, para mirar cuáles son las necesidades nutricionales de acuerdo a la población, de acuerdo a si son gestantes, niños, ancianos, adolescentes, si tienen alguna sintomatología, alguna enfermedad, de manera que siempre se pueda suplir a través de una buena política pública las necesidades en cantidad y calidad de nutrientes que necesita una población. Entonces, todo esto se materializa en el documento COMPES 118 y en el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Finalmente, el estudio minucioso de la soberanía alimentaria en Colombia dio como resultado 2 documentos macros: el documento COMPES 113 y el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que es el que se está actualizando permanentemente, ¿sí? ¿Qué es el documento COMPES? El Departamento Nacional de Planeación es el que finalmente permite como materializar una política pública. Entonces, la propuesta sale del gobierno nacional. Vamos a hacer una política pública para, bueno, para propender el enriquecimiento con nutrientes de alimentos de consumo masivo en Colombia. Por ejemplo, fortificar la leche, harina, sal, en fin. Entonces, hace la propuesta y la presenta el Poder Legislativo, o sea, el Senado y la Cámara se reúnen con el equipo de gobierno, diseñan la propuesta y la pasan a evaluación del Senado y la Cámara. Entonces, el Senado y la Cámara aprueban la política, aprueban el proyecto de ley. ¿Se has oído? El proyecto de ley pasa a sanción presidencial, el presidente lo firma, entonces ya hay algo que el gobierno tiene que cumplir porque se comprometió a suplir esa necesidad. Una política sale de una necesidad que es necesario de atender. Entonces ya la aprueba el Poder Legislativo, pasa a sanción presidencial y viene el Departamento Nacional de Planeación. El Departamento Nacional de Planeación genera estos documentos COMPES. Y estos documentos COMPES dice, bueno, ya tenemos una política pública, entonces vamos a hacer tales estrategias y hay plata para eso. Y todo lo que tenga que ver
con estas estrategias y con esta política pública, a través de este documento COMPES, estamos diciendo que sí hay plata para poderlo destinar a determinadas acciones. Entonces, fíjense que estos documentos son el soporte para viabilizar cualquier idea que tengan los gobiernos, tanto a nivel nacional, local y regional. Entonces, ¿qué hace el presidente cuando es nombrado? O pues, incluso antes de que lo elijan. Él, digamos que se diseña un plan de desarrollo nacional. A su vez, los gobernadores diseñan un plan de desarrollo regional y a su vez las alcaldías un plan de desarrollo local. ¿Qué tienen en común? Todos estos tres hablan el mismo idioma, lo que pasa es que lo aterrizan a las necesidades locales, regionales y nacionales. ¿Y cuál es el soporte del Plan Nacional de Desarrollo o de Desarrollo Nacional? El documento COMPES que le aplique, en este caso es el 113, y algunos planes y políticas que se tengan con relación al tema. Entonces, el plan, si ustedes miran el Plan de Desarrollo Nacional del presidente Duque, tiene y le apunta a programas y proyectos para la seguridad alimentaria. A su vez, el plan de desarrollo regional no es aislado, no dice, no, me voy a inventar una cápsula, no sé qué, no, tiene que estar articulado a lo que diga el gobierno nacional, obviamente aterrizado a su comunidad y a su vez debe estar articulado a todos los documentos de políticas públicas que le permitan materializar y hablar el mismo idioma, ¿sí? Uy, me está llamando un estudiante, ya le corté. Y a su vez, este plan de desarrollo regional se articula al nacional y el local a su vez al regional. ¿Por qué debe hacerse así? Porque si trabajan como ruedas sueltas, pues no va a haber como una posibilidad de que le generen recursos para poder cumplir sus planes y proyectos. En este caso, Laura, estamos hablando de soberanía alimentaria, pero se abordan todos los ejes: educación, inclusión social, violencia de género, o sea, todos los planes y proyectos que tenga un país, una región y una comunidad, ¿sí? Entonces, no pueden trabajar como ruedas sueltas. Se supone que el presidente pues ha hecho un estudio minucioso de todo el país, el gobernador de todo su departamento y el municipio pues de todo lo que le corresponde al municipio. Entonces, este es el marco para que se ejecute la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria. Nuestro curso Planeación Alimentaria y Nutricional tiene que ver con la materialización de aquellas propuestas que están planteadas en el Plan de Desarrollo Nacional, Regional o Local y que están obviamente soportadas en esta política pública. ¿Sí? Si estuviéramos en el curso de soberanía alimentaria, nos dedicaríamos como a evaluar la calidad de esta política pública. En el curso de planeación alimentaria y nutricional nos dedicamos a evaluar y a formular proyectos que se articulen a lo que está establecido en el Plan de Desarrollo Nacional, Regional y Local. No podemos actuar como ruedas sueltas, tenemos que articularnos a lo real y a lo que vive nuestro país, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señora. Bueno, entonces, la planeación alimentaria. ¿Este material, usted no lo comparte? Sí, yo después lo coloco en el foro. Ah. Bueno, entonces, lo que yo te decía antes se ve aquí. Entonces, la planeación alimentaria y nutricional, que es este curso, argumenta proyectos, ¿sí? Argumenta proyectos que permitan materializar o viabilizar la seguridad alimentaria, ¿sí? Y se basa en todo lo que ha estudiado la soberanía alimentaria. Entonces, se supone que a nivel de la FAO, a nivel global, hablamos de dimensiones y a nivel de nacional, en el documento COMPES, hablamos de ejes, ¿sí? Entonces, a nivel de
dimensiones está la disponibilidad, acceso, consumo y utilización biológica. Esos son los 4 ejes sobre el cual se mueve la seguridad alimentaria. Entonces, la disponibilidad habla, como yo les decía, de la cantidad de alimentos con los que cuenta un país, un departamento, una región, una comunidad, una familia, un individuo, ¿sí? Entonces habla de qué alimentos produce una región y qué alimentos necesita traer porque no los produce de acuerdo a los requerimientos nutricionales y a las características de la población. El acceso tiene que ver con la disponibilidad económica o el poder adquisitivo que tienen las personas para adquirir estos alimentos de acuerdo a sus necesidades. El consumo tiene que ver con toda la articulación de las creencias, actitudes y prácticas frente al consumo de alimentos. Entonces, por ejemplo, si estamos aquí en Nariño, pues nosotros casi no un bollo de yuca, porque eso no se hace. Eso de pronto se consume en la costa. Entonces nosotros, de pronto a nosotros sí pónganos a hacer un pastelito de papa, eso es diario, a nosotros porque estamos acostumbrados a cultivar papa y a consumir papa. Lo mismo si vamos a Santander, consumen carne de chivo, porque allá esa es como la idiosincrasia. Aquí en Nariño somos bastante cafeteros, de pronto en la zona Cundinamarca les gusta no tanto el café, pero sí el agua de panela, otro tipo de bebidas. Entonces hay que mirar, ajá, ¿me decías algo? Que el chocolate, me gusta acá. Sí, el chocolate, por ejemplo. Entonces, fíjate que incluso se habla de un país, pero luego cada departamento y cada municipio debe aterrizarlo a la caracterización de su población. Y la utilización biológica habla de la parte fisiológica, o sea, cómo el cuerpo, de acuerdo a sus requerimientos nutricionales, necesita cierta cantidad de nutrientes de acuerdo a las características de la población, ¿cierto? Y cómo está su estado fisiológico para poder aprovechar los nutrientes que le aporta, lo que está consumiendo, ¿sí? Gracias a la utilización biológica, contarles que en 1968 el presidente Carlos Lleras Restrepo, cuando se creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, él hizo un estudio muy pormenorizado de las características de la población colombiana y entonces él creó unas políticas públicas que fue que nosotros teníamos que enriquecer cierto tipo de alimentos de consumo masivo en toda la población para suplir algunas deficiencias nutricionales. Entonces, unas deficiencias nutricionales como, por ejemplo, dijo que a la sal le adicionaran yodo para suplir una deficiencia de yodo que estaba provocando bocio en la comunidad. También dijo que la harina había necesidad de enriquecerla con hierro para las madres en embarazo, en gestación y en general para los niños. Y así sucesivamente hay varios alimentos que en Colombia son enriquecidos porque ese fue el estudio que se hizo. La crema dental está enriquecida con flúor para poder prevenir la caries dental en los niños. Entonces, y él a su vez hizo una tabla el estudio de la composición de los alimentos colombianos. No sé si ustedes han tenido oportunidad de revisarla. Entonces, es una tabla, es un libro, la verdad, donde están todos los alimentos que se consumen en Colombia. Entonces, por ejemplo, allí está el sancocho, arepa paisa, arepa boyacense, arepa de la zona de acá de Nariño, está por ejemplo, esos alimentos típicos, está el ajiaco, está el envuelto de choclo, está el bollo de yuca, todos esos alimentos típicos que nosotros no los vamos a conseguir en un libro de nutrición y dietética de pronto de una editorial a nivel global. Entonces, pues este presidente
le metió duro a esta parte y de hecho desde ese presidente no hemos tenido otro estudio así de minucioso de toda la parte nutricional de la población colombiana. Entonces, esa tabla de alimentos, caracterización de alimentos colombianos, surgió a raíz del estudio que se hizo de la utilización biológica en la población colombiana. Entonces, si usted quiere saber las calorías del pambazo, de la yulia, de la almojábana, de lo que les digo, de las arepas de choclo, está allí en esa tabla, está cuántas calorías, si tiene hierro, sodio, fósforo, si tiene proteínas, si tiene calcio, está todo el valor nutricional. Hay diferentes variedades de frutas que se dan acá en Colombia, de mora, está mora de Castilla, mora silvestre, y así sucesivamente. Está la papa capira, la papa tuquerreña, la papa sabanera, de todos los alimentos que se producen en Colombia, y también pues obviamente surgió del estudio del consumo de alimentos de acuerdo a las creencias, actitudes y prácticas de las diferentes poblaciones que hay de Colombia, ¿sí? Entonces, a partir de ese estudio y a partir Una pregunta, ¿y uno consigue esa caracterización? ¿Cómo? Esa caracterización, ¿uno cómo la consigue? Uno se mete al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o sea, el producto de esa caracterización está resumida, no hay un documento oficial, pues yo particularmente no lo conozco, es la tabla de composición de alimentos colombianos. Son unas tablitas verdes. Antes, ¿Sí? creo que sí, antes se conseguía en físico, antes se conseguía ese libro en físico, dejó de circular. Yo pues cuando estaba en la universidad tuve la oportunidad de conseguirlo y fotocopiarlo. Ahora se consigue en internet, ¿no? Uno le coloca tabla y sí, son unas tablas verdes que tienen una cantidad de tablas de solo minerales, solo proteína, solo carbohidratos, sino que hay un buscador, entonces uno le coloca arepa y allí le sale la tabla. Sí, le sale mora y le salen las diferentes variedades de mora. Le sale ajiaco, le sale sancocho, le sale cuchuco, o sea, todos los alimentos colombianos que uno de pronto no va a conseguir en un libro de editorial española, por ejemplo. Ok. Listo. Entonces, en planeación alimentaria y nutricional, lo que se hace es que a partir de todos esos problemas que ha identificado y que están, de hecho, están en el Plan Nacional de Desarrollo nacional, regional y local, ¿cierto? Se debe formular un proyecto, o sea, se debe formular y diseñar y desarrollar un proyecto que permita minimizar un problema. Se supone que estos planes formulan estrategias que les permiten a ustedes minimizar una problemática que se ha identificado en este caso en nuestro país. Entonces, estos planes dicen, mire, la problemática que hay en Colombia es esta y entonces yo propongo esto. Asimismo coge el gobernador, la problemática del departamento de Nariño es esta y entonces yo propongo esto. Y asimismo coge cada municipio y se hace la misma pregunta y propone, pero todo articulado de una manera que se va engranando una cosa con la otra. Si ustedes revisan en conjunto 3 documentos de orden nacional, regional y local, se van a dar cuenta que todos, así lo escriban de diferente manera, todos apuntan a lo mismo. O sea, nadie sale con cosas desfasadas por una sencilla razón. Primero, porque la problemática en general es la misma y segundo, porque no le van a dar dinero para otras cosas que no estén soportadas en una política pública. Bueno, con relación entonces a esos conceptos básicos de la unidad 1, entonces miremos cuáles son las actividades que tenemos que trabajar en esta unidad, teniendo en cuenta que aquí en el periodo intersemestral, pues el tiempo en realidad es muy corto, los tiempos son muy apretados y pues no se puede dejar de organizar y de planear muy bien las actividades para que puedan cumplir con todo, ¿cierto? Entonces,
tenemos para la unidad 1, para esta fase que está en curso, unas actividades de tipo individual y de tipo colaborativo. La primera actividad individual es que ustedes sabemos que las metas, que el Plan Nacional de Desarrollo es la carta de navegación del presidente que está de turno, en este caso del presidente Duque. Él tiene su Plan Nacional de Desarrollo y él basó su Plan Nacional de Desarrollo en un documento macro de orden internacional que fueron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues muchos otros más documentos, pero para nuestro tema de seguridad alimentaria lo basó en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, lo que ustedes deben hacer es tomar estas metas, estudiar el Plan Nacional de Desarrollo y tomar estas metas e identificar una que se relacione con la seguridad alimentaria y también que esa meta con cuál objetivo de desarrollo sostenible se articula. Digamos que esa es la actividad individual. Toman el Plan Nacional de Desarrollo, que ahora lo vamos a explicar, y toman los objetivos de desarrollo sostenible e identifican una meta y pues obviamente un objetivo porque vienen articulados y que se relacionen con la seguridad alimentaria y con los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, el Plan Nacional dice, esta meta la articulo a este objetivo de desarrollo sostenible. Una vez que tienen diseñado ya identificado la meta del Plan Nacional de Desarrollo y el Objetivo de Desarrollo Sostenible, entonces diligencian el anexo 1, que es un cuadrito en donde está para que expresen ustedes los análisis frente a esa meta y a ese objetivo que han identificado. Entonces, ahorita miramos los anexos que creo que ustedes de pronto ya los vieron. Una vez que tenemos eso, consultamos 3 artículos científicos sobre seguridad alimentaria, uno que sea pues de América Latina y del Caribe, uno de Colombia y uno de libre elección. Entonces, pues yo sugeriría que tomen uno de Colombia también, 2 de Colombia y este de libre elección de pronto y el de Colombia relacionados con la meta que ustedes seleccionaron del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito de esto es soportar que sobre esa meta que el gobierno ha establecido como prioritaria de seguridad alimentaria y nutricional, sí hay estudios, por lo menos no idénticos, pero que sí se relacionan con el tema macro, ¿cierto? Que sí se relacionan con el tema macro y que de pronto soportan la propuesta de una idea para desarrollar un posible proyecto de seguridad alimentaria y nutricional que responda al problema que surgió y que dio lugar a constituir esta meta. Entonces, por ejemplo, nos podemos encontrar en el Plan Nacional de Desarrollo que el hambre en La Guajira o que la pobreza en La Guajira y las necesidades básicas insatisfechas, dentro de ellas las deficiencias nutricionales, llega a 2 millones de personas en La Guajira, especialmente niños y ancianos. Ese fue el problema que encontró el gobierno. A raíz de ese problema que encontró, entonces él puso una meta. La meta de él es bajar en un 10% esos niveles de deficiencias nutricionales en La Guajira. Y para esto yo propongo implementar, por ejemplo, lo que tú dices, el PAED. Entonces fíjate que está el problema, está la meta y está la acción. Entonces ustedes, al evaluar este Plan Nacional de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y consultar artículos científicos sobre eso, pueden estar consolidando y soportando una idea para proponer de manera que se minimice un problema que se ha identificado a nivel país, ¿sí? ¿Cómo se materializa la consulta de los 3 artículos? Pues los diligenciamos en la ficha RAE. Laura, ¿tú te has hablado con las 2 compañeras que están en el grupo o han tenido contacto? No, señora. Ya, bueno, porque pensaba que si de pronto las 3, pues cada una puede
puede consultar un artículo, ¿no? Si trabajan en el grupo mancomunadamente, pues cada una puede consultar un artículo y cada una puede diligenciar la ficha RAE, como para tratar de agilizar, dado que el tiempo aquí es muy corto. Sí, señora. Bueno, ahorita más Bueno, tarde si les escribo a ver si... bueno, de todas maneras yo voy a colocar igual la grabación, el enlace de grabación de esto. Después de que ustedes ya tienen como un soporte, porque la idea no es generar ideas de la nada, ¿no? La idea no es generar propuestas de la nada. Cuando uno le dicen, propóngase algo, uno tiene que empezar a documentarse, a explorar, a indagar y a mirar qué hay sobre lo que a mí me han dicho que tengo que investigar. Entonces, esta primera parte, este primer trabajo individual es como una exploración, es profundizar, empaparse del tema, mirar la realidad que hay, qué es lo que hay, y con base a eso poder establecer en qué puedo yo aportar y complementar a través de una propuesta que sea real, no que la vayan a hacer, porque de eso no se trata el curso, pero sí plantearla y que sea lo más real posible y aterrizada a la realidad que vive nuestro país, no que sea una cosa así como descabellada que no se soporte en nada, ¿sí? Entonces, después de haber hecho esa exploración bibliográfica y materializada en esas dos situaciones, que es consultar los artículos e identificar las metas, entonces viene la actividad colaborativa. La actividad colaborativa, primero hacen una vigilancia tecnológica de los artículos consultados, eso quiere decir, Profe, qué la pena, le vigilancia pregunto, qué pena. tecnológica es, ¿Qué significa RAE? ajá, dime, ¿Qué significa RAE? RAE es resumen, diligenciar la ficha RAE. Entonces, sí, perdón, el RAE es resumen analítico especializado. Entonces, ¿qué sucede? Es un formatico en donde los aspectos más importantes de los artículos se diligencian acá. Entonces, se diligencia los autores, el año de publicación, cuáles fueron los objetivos de ese, pues, que están en el los artículos generalmente son producto de investigaciones. O sea, uno escribe un artículo para publicar los resultados de una investigación. Entonces, siempre en un artículo uno va a encontrar cuál fue la propuesta que se hizo, cuál fue la investigación que se hizo, cuáles fueron los objetivos que se trataron allí, que se quisieron hacer con la investigación, cuál fue la metodología que se utilizó, cuáles fueron los resultados que se obtuvieron. Básicamente, de manera resumida. Entonces, por ejemplo, un artículo de 8 hojas se puede perfectamente resumir en una ficha RAE, que es un resumen analítico especializado. Entonces, ahí va uno resumiendo y es como un fichero que uno va guardando de todo el material que ha consultado, y uno puede en un momento dado determinar si el artículo le va a servir, le sirve, o definitivamente lo desecha porque en realidad no le aporta para lo que quiere construir, ¿sí? ¿Sí te quedó claro? Sí, sí, señora. Bueno, entonces, en la actividad colaborativa dice realizar la vigilancia tecnológica de los artículos consultados. Entonces, realizar la vigilancia tecnológica en el RAE, nosotros hicimos el resumen de lo que trata el artículo. En la vigilancia tecnológica, uno lo que hace es como revisar la confiabilidad y la aceptación que tuvo ese artículo en el contexto científico. Entonces, uno ahí revisa si ese artículo fue consultado varias veces, si tiene ciertos parámetros que le permiten a uno identificar que ese artículo en realidad tiene un reconocimiento científico por su validez, o sea que lo que se hizo fue muy bueno, entonces yo sí lo puedo tomar con toda la tranquilidad, porque en realidad lo que se hizo en ese artículo fue muy bueno y los resultados son confiables y ha tenido gran aceptación por la comunidad científica, ¿sí? Ahí en el curso, en los recursos, está también el formatico. Entonces, ya teniendo todo ese soporte,
digamos, teórico y conceptual, la idea es que ustedes establezcan una idea que pueda convertirse en un reto y en un desafío para trabajar sobre un proyecto de planeación que se relacione en este caso sobre la seguridad alimentaria, no en el curso, sino sobre el tema que trata el curso. Entonces, finalmente, después de concertar entre las tres, es necesario que lleguen a una idea que sea lo suficientemente soportada y fundamentada, porque esa idea es el insumo para trabajar la unidad 2. Entonces, por ejemplo, llegar a la unidad 2 o a la fase siguiente, que es la fase 3, y decir, no, cambiemos de idea, es no tener en cuenta nada de lo que se hizo en la unidad 1. Entonces, para llegar a esta idea, por eso se hace un trabajo metodológico minucioso, de manera que a la idea que lleguen en conjunto sea el insumo para que trabajen en la unidad 2. ¿Sí? Entonces, hasta aquí llega la unidad 1, la fase 2 que está en curso. O sea, deben llegar finalmente, como producto de su trabajo colaborativo, deben llegar a seleccionar una idea que sea posible o que sea real, digamos, y que se relacione con la seguridad alimentaria y nutricional, ¿sí? Que esté soportada, que esté dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo, que esté avalada también dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que en los artículos científicos se haya visto que en realidad sí es un tema del cual puede hacerse una investigación porque no es descabellado. ¿Sí? Entonces, hasta ahí llega la unidad 1, la fase 2. Acá están los formatos, entonces esta es la evaluación de la meta del Plan de Desarrollo Nacional. Entonces, una vez que la identifiquen, revisan los antecedentes, entonces tienen que diligenciar cuáles son los antecedentes que menciona esa meta, cuál fue el problema que dio lugar a esa meta, cuál es el objetivo que tiene la meta, y miren si son claros, si son concretos, o sea, es una evaluación que ustedes van a hacer, cuáles son los productos esperados, entonces si sí hay un producto tangible o si por el contrario hace falta pues puntualizar un poco más qué cobertura, entonces si es regional, si es nacional y qué impacto puede tener en las comunidades. Aquí está el formatico para evaluar el objetivo de desarrollo sostenible. Profesor, pero una pregunta, con el formulario anterior, el formulario anterior lo hacemos basándonos en el Plan de Desarrollo Nacional. Sí, sí señora, en el Plan Nacional de Desarrollo. No sobre la idea que tengamos, sino el Plan de Desarrollo Nacional. No, este es para la actividad individual. Recordemos que la actividad individual es identificar y analizar y sustentar los objetivos de desarrollo sostenible y metas del Plan Nacional de Desarrollo que se relacionen con el curso, con el tema central del curso, que es la seguridad alimentaria. Entonces, una vez que la han identificado, diligencian este cuadrito, estos dos cuadros, ¿sí? Este cuadro lo que permite es validar, que ustedes mismos validen que la meta que han seleccionado en realidad sí es pertinente, sí es propio, o sea, sí es al lugar, mejor dicho. ¿Sí? Ok. Aquí está el formato RAE, entonces es el formato para revisión de artículos, resumen analítico especializado, entonces aquí está el título, los autores del artículo, en qué medio se publicó. Esto es muy importante, y aquí no es solo colocar el sitio web, sino la base de datos en la cual fue consultado. Entonces fue consultado en Dialnet, en Scienci, en Mendeley, ¿en qué? En Cielo, en todas las bases de datos, porque no podemos buscar artículos que estén, por ejemplo, blogs
que estén en mis tareas o en Wikipedia, en monografías.com. Tenemos que ir a bases especializadas y reconocidas por su rigurosidad científica, ¿sí? Y aquí pues el nombre del estudiante, el que elaboró la ficha RAE. Aquí en la bibliografía, ¿sí? Aquí en la bibliografía no es colocar la bibliografía, solamente traje de este formato este aspecto, sí, porque es el más importante. El último ítem de esta ficha RAE dice bibliografía. Aquí no hay que colocar la bibliografía que utilizó el autor, no. Lo que hay que colocar es quiénes han consultado ese artículo. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van, este es un ejemplo del artículo. Entonces, este es el artículo que ustedes consultaron. Se llama, es un ejemplo, aplicación de una guía metodológica para evaluar políticas públicas en salud y evaluación de la política de seguridad alimentaria y nutricional. ¿Listo? Esto fue publicado en el año 2017 en la revista de salud. Los autores fueron Arango y Duarte. Fue publicado en el 2017 en las bases de datos de Cielo, ¿sí? Y acá abajito, miren que dicen citado por 11. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 11 personas que construyeron otros artículos similares y lo tomaron de referencia a este artículo. Entonces, lo que ustedes tienen que mirar en la bibliografía es esto. ¿Qué tan consultado fue el artículo? ¿Por qué? Porque esto forma parte también de la vigilancia tecnológica, o sea, qué tan creíble y qué tan popular y tan útil más bien se volvió para otros investigadores esta publicación. Entonces, el ítem que tienen que revisar en la bibliografía, vuelvo y repito, no es la bibliografía que utilizó Arango y Mujica para escribir el artículo, es qué autores los han citado. Entonces, si ustedes le dan clic acá, ¿sí? Si ustedes le dan clic acá, se dan cuenta quiénes los han citado. Entonces, acá en la bibliografía, ustedes colocan que este artículo ha sido consultado por 11 investigadores y pueden mencionar algunos de ellos, si es que son muchos, ¿sí? ¿Te queda claro eso, Laura? Sí, señora. Bueno. Y la última tabla, que es la de la vigilancia tecnológica. Entonces, aquí es tomar los artículos que ustedes investigaron y diligenciar esta tablita que está allí está allí en el curso. Entonces, colocan de qué se trató el artículo, cuáles fueron los resultados y la forma de cómo presentaron los resultados. Listo. Okay. Hasta aquí va la unidad 1, fase 2. Esto es lo que tienen que entregar en la primera actividad colaborativa que ya está en curso y que ahorita no caí en cuenta de anotar hasta cuándo termina. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señora. ¿Ninguna? Bueno, sí, una pregunta, profe. ¿Usted de casualidad tiene de pronto o me podría facilitar como una base o como de las páginas que uno podría, o de las bases de datos que usted dice que uno podría revisar? Como porque la verdad, pues como por ese lado de alimentos, así como no es tanto por el lado de tecnología, me queda fácil averiguarlo, pero por el lado de alimentos, sí, pues como porque uno no tiene, bueno, interacción con este tipo de publicaciones. Entonces, si a veces uno busca y le sale información de blog. Ya. Pues como una base de datos especializada y los títulos para consultar, no los tengo. Pero lo que sí puedes hacer, sí tengo un instructivo para entrar
a las bases de datos de la universidad y la idea es ubicar sobre el tema. Entonces, mirando la meta, ¿cierto? Mirando la meta, se puede mirar las palabras claves y con esas palabras claves buscar artículos sobre eso. ¿Sí? Entonces, Ay, sí, profe, me lo podría facilitar, le podría agradezco. decir, sí, tengo una base de datos para que vaya y busque específicamente en esta base y va a encontrar estos artículos, sino que más bien, una vez que se ubique la meta, entonces se identifica el tema y se identifican las palabras claves, entonces se puede entrar a buscar en las bases de datos, ¿sí? Ujú. Ay, sí, le recomiendo entonces ese instructivo, profe, porfa. Sí, sí, eso sí se puede hacer, ¿vale? Bueno, antes de seguir ¿sigues viendo la página, la presentación, perdón? No, no, señora. Bueno, entonces aquí toca es dejar de presentar y volver. Voy a socializar un documento que habla sobre el Plan Nacional de Desarrollo de la estructura del Plan Nacional de Desarrollo que que diseñó Duque, ¿sí? Para que más o menos lo sepan como por dónde, digamos que entrará a tratar de revisar y de identificar porque es un poco complejo. Hay planes de desarrollo que son muy sencillos, muy fáciles, hay otros que son moderadamente sencillos, moderadamente fáciles, pero la verdad, este que se diseñó el Eduque es un plan supremamente, pues es muy completo, pero la verdad es un poco confuso, diría yo, y bastante grueso, son como 400 hojas, si es que no son más. Entonces la idea no es ponerlas a buscar a ustedes saltando matones en un documento de 400, adivinar a ver por dónde es que tengo que empezar a buscar. Entonces voy a compartir un documento donde más o menos les explico cuál es la estructura de ese plan y sobre qué meta pueden ustedes como trabajar y desmenuzar y desglosar y hacer un estudio minucioso. Entonces más bien les hago es como el trato de que ustedes les doy como la meta, pero ustedes hacen una evaluación bastante minuciosa de esa meta para no entrar como a tratar de identificar en 400 hojas en dónde está la meta que yo necesito trabajar, ¿vale? Un momentico, voy a prender la luz, que se ya se... Bueno. Listo. Entonces, voy a nuevamente a compartir, a presentar. Tú me dirás si estás viendo la presentación. Sí, señora. Bueno, entonces resulta que el Plan de Desarrollo Nacional de Duque, que va desde el 2018 hasta el 2022, se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Así se llama este plan. Cada presidente, desde que está de candidato, le coloca un nombre a su plan y pues como su eslogan al plan y se supone que eso es como la
la premisa que él va a cumplir, ¿cierto? Estos planes los diseñan los candidatos a la presidencia. Una vez que son elegidos, pues se supone que los tienen que diseñar antes, porque eso es lo que tienen que socializar en las campañas, cuando hacen las charlas con los grupos focalizados, y cuando salen electos, entonces pues lo ajustan, lo terminan, lo delimitan un poco más, y es un plan que pasa a revisión del Senado y de la Cámara, ¿sí? Del Poder Legislativo, y entonces aprueba el plan. Entonces, resulta que casi siempre, por eso es que el presidente y el Senado y Cámara, aunque ahora hay un proyecto que sean en el mismo año, se eligen en periodos diferentes, porque cuando entra el Senado y la Cámara, el presidente ya ha tenido un año para hacer su plan nacional de desarrollo, y primero entra el presidente, digámoslo así, y después se renueva el Senado y la Cámara para que lo puedan aprobar. Entonces, primero tiene que entrar el presidente y él acaba de diseñar su proyecto y lo pasa al Senado y Cámara que acaban de elegir, ¿sí? Aunque, como te digo, pues eso puede cambiar, porque hay un proyecto que dice que son las dos ramas del poder público, el legislativo y el ejecutivo, que es el presidente, pues entran en el mismo año. Entonces, resulta que Duque basó su diseño en tres aspectos importantes. Pues él hizo como un cuadro sinóptico y dijo: mi plan nacional de desarrollo tiene que tener 3 columnas. Entonces, las 3 columnas que él hizo fueron: una, los pilares, digamos como el soporte de la casa. Dijo: ya teniendo el soporte de la casa, entonces voy a mirar unos pactos transversales, porque el plan se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, pues tratando de entender qué fue lo que quiso hacer este presidente. Entonces él hizo unos pilares básicos que son como los soportes de la casa, hizo unos pactos transversales que es como la columna, el eje que sostiene de alguna manera todo, y fuera de eso dijo: bueno, yo no puedo abandonar a las regiones, y fuera de eso hizo un diagnóstico de las regiones, ¿sí? Entonces él basa su gobierno en estos 3 aspectos fundamentales. ¿Por qué se hace tan complejo este plan? A mi modo de ver, pues, ¿no? Puede haber personas que de pronto dicen que es supremamente sencillo, pero la verdad sí puede causar un poquito de confusión, porque él, en el desarrollo como tal del Plan Nacional de Desarrollo, él fue mezclando y fue intercalando los pilares del plan, los pactos transversales y los pactos regionales. Entonces llega un momento en el plan en que se cruzan estas 3 vertientes, y la verdad pues se hace a veces como confuso de entender, ¿sí? Pero básicamente él abordó estos 3 elementos importantes. Y esto fue lo que convirtió pues en su carta de navegación, y a partir de fue que las gobernaciones y las alcaldías tuvieron que diseñar sus planes de desarrollo. Esa es otra de las razones por las cuales los gobernadores y los alcaldes son elegidos después de que el presidente tenga su plan. Entonces, primero entró el presidente y después eligieron al año siguiente o a los meses siguientes, en agosto presidente, o en mayo creo, y en marzo fueron los alcaldes, porque necesitaban tener este plan. Aunque como cosa atípica, este plan se demoraron mucho tiempo en aprobarlo. No salió, de hecho la versión oficial, pues no sabe uno si la que está en la página tiene alguna modificación, pero pareciera que fuera el mismo documento con el que él inició su gobierno. Ahí. Entonces, teniendo estas 3 elementos, entonces él hizo, les había hablado de 3 pilares, de los pilares, ¿cierto? Entonces, los pilares de este plan nacional es
son la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Estos son los tres, digamos, ejes, los soportes de la casa. Entonces, él habla de la legalidad, el emprendimiento y la equidad, ¿sí? Teniendo estos tres pilares, él menciona los 11 pactos transversales. Entonces, son 11 pactos. Entonces, está el pacto por la sostenibilidad, el pacto por la ciencia, tecnología e innovación, el pacto por el transporte y logística para la competitividad, el pacto por la transformación digital para Colombia, el pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos, pacto por los recursos minero-energéticos, pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de economía naranja, el pacto por la construcción de paz, el Pacto por la Equidad de Oportunidades para Grupos Indígenas, Afros, Raizales y Palenqueros, Pacto por la Inclusión de todas las personas con discapacidad, el Pacto por la Equidad de las Mujeres, para las mujeres y por una gestión pública efectiva. Entendería uno que estas son como las metas a las cuales globales, a las cuales él le va a aterrizar, soportado en esos tres pilares que vimos anteriormente. Además de eso, entonces él hizo una caracterización de las regiones, ¿sí? Y encontró que en cada región hay unas prioridades. Entonces, por ejemplo, él dijo que en la zona Caribe había que trabajarle a una transformación para la igualdad de las oportunidades y la equidad, en los Santanderes por una competitividad y sostenibilidad, en los llanos para fortalecer el sistema, en la parte rural y la parte de biodiversidad, en la zona central para la parte de innovación y que se convierte en un nodo logístico de integración productiva nacional e internacional. La Amazonía, un desarrollo ambientalmente sostenible, el Pacífico, una potencia logística ambiental de Colombia, el eje cafetero conectado para la competitividad y el desarrollo logístico sostenible. Y San Andrés, una región insular próspera, segura y sostenible. Entonces, a su vez, cada una de las regiones tiene como un análisis que presenta fortalezas y debilidades. Entonces, la confusión de este plano lo que hace que de pronto no se pueda entender al primer brochazo es que este plan tiene estos tres elementos que él los tiene como claros en la cabeza. Creo que pues no se discute, digamos que él tenía o su equipo colaborador tenía claro y había hecho un estudio muy minucioso de cada una de las regiones de Colombia, pero hizo un documento supremamente, digamos, a mi modo de ver, algo confuso y empieza a articular en la medida que van pasando las páginas estos tres pilares y entonces pues se hace a veces un poquito difícil de entender. Entonces, dentro de la seguridad alimentaria y nutricional, que es lo que a nosotros nos atañe, ¿cierto? Encontramos estas 6 metas. Hay una meta muy puntual, que es llegar a 2 millones de niños con educación inicial y preescolar, en un aumento del 67%, y esto hace que deba pasar de 5 a 7 millones de niños en el país. Entonces, fíjate que el tener esto en el Plan Nacional de Desarrollo es lo que hace que todas las gobernaciones y todas las alcaldías promuevan y tengan como plan de acción fortalecer este sistema de entrega de alimentación escolar, ¿sí? Duplicar los estudiantes en jornada única en colegios oficiales de 900,000 a 1.8. ¿Por qué colocaría uno esto? Uno dice, pero esto no tiene nada que ver con la seguridad alimentaria y nutricional. Tiene que ver porque esto hace que se relacione directamente con este tema del PAE. Lo mismo la cobertura en educación, ¿cierto? El tema de jóvenes en acción, porque tienen acceso a estudio y a trabajar en el campo. Mejoramiento de vivienda,
¿cierto? Porque hay una dimensión de la seguridad alimentaria que es la disponibilidad. Entonces, el acceso. Y el acceso tiene que ver con todo el análisis de la calidad de vida de la población. Entonces, en la medida en que la gente tenga un poco más de educación y un poco más de ingresos y tenga sus necesidades básicas insatisfechas, va a propender pues eso va a fortalecer una vida saludable y unos hábitos de vida saludable que forman parte de la seguridad alimentaria y nutricional. Lo mismo este saneamiento de deudas por recobros de régimen contributivo de salud, en la medida en que este tema de salud esté trabajando al 100%, los niños van a tener una mejor atención desde el tema nutricional y la población en general va a tener una mejor atención en todas sus necesidades de salud que en un momento dado pueden estar generando deficiencias nutricionales o algunas patologías por una mala alimentación. Entonces puede dar obesidad por malos hábitos alimenticios o enfermedades como la diabetes o enfermedades de los riñones o de la presión por unos hábitos alimenticios inadecuados. Y el no tener un sistema de saneamiento, un sistema de salud sano y trabajando en forma, hace que este servicio no de proyección social, eso no se llama así, sino ¿cómo se llama? Preventivo. Todos esos planes preventivos se vayan al piso. Si ustedes se dan cuenta, entonces estas son extraídas, acá están las otras. Entonces acá la parte de la economía naranja, aquí duplicar la inversión pública y privada en ciencia y tecnología. ¿Esto por qué? Porque en la medida en que se invierta en tecnología, se puede haber un fortalecimiento del sector productivo desde la parte agrícola y desde la parte que nos toca a nosotros los ingenieros de alimentos, que es el mejoramiento del sistema productivo con calidad nutricional y calidad desde el punto de vista de la inocuidad. Entonces, aquí este documento también lo voy a compartir, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes le pongan cuidado a estos que están especialmente resaltados en color amarillo, ¿sí? Por ejemplo, acá, erradicar 280,000 hectáreas de cultivos ilícitos. Se supone que para erradicar los cultivos ilícitos tiene que ir una producción agrícola, por ejemplo, café, papaya, piña, arroz, cebada, y entonces la idea es que nosotros como ingenieros de alimentos, pues sí, no vamos a entrar a cultivar porque no nos estamos preparando para eso, ni tampoco los tecnólogos en calidad alimentaria, pero sí a tomar esa materia prima y mirar de qué manera la podemos comercializar. Ustedes que están en el programa de tecnología en calidad alimentaria, ¿cómo pueden hacer para implementar, por ejemplo, unas buenas prácticas agrícolas? ¿Sí? Entonces, la idea es que de todas las metas que tiene el Plan Nacional de Desarrollo, les he sacado las que se pueden relacionar con la seguridad alimentaria y de manera especial las que están resaltadas en color amarillo para que ustedes las revisen. Entonces, una vez identificada esta meta, pues se van al documento macro, la buscan y la leen con detenimiento, ¿sí? Entonces, mire que aquí ya está la meta, es cuestión de ir al documento macro, buscarla y leerla con detenimiento, cuál fue el problema que identificaron que les generó esta meta y qué planes de acción tienen. Entonces, Profe, estoy buscando acá aquí están el documento, pero solo se encuentran resúmenes. ¿Será que toca en la página de la presidencia? No, ahí en la página central, en ese enlace que está en el curso, hay un documento, sí, o sea, no hay un documento oficial, ¿sí?
pero hay un documento macro que es el que te comento que tiene como 400 hojas. Ese es el único documento que se consigue. Porque aquí estoy viendo uno, pero tiene solamente 212 páginas y lo estoy mirando y está, dice, de hecho dicen resumen del Sí, plan nacional. no hay un documento oficial, no lo hay, solamente está de pronto lo cambiaron. Yo lo tengo descargado, sino que es como muy pesado, se los puedo compartir a través de un Drive. Tengo una carpeta de Plan Nacional de Desarrollo que se las voy a compartir a través de un Drive. Sí, porque no, está como ¿Sí? todo lo que, así me estoy sacando, estoy buscándolos, pero no salen muchos resúmenes. Sí, entonces, sí, yo les voy a compartir toda esa carpeta. Ay, Sino gracias. que este documento que les estoy socializando ahorita es digamos, como un instructivo para ir a buscar más o menos por dónde pueden ustedes guiarse para buscar, ¿sí? Entonces pueden buscar, si se van por el lado de las metas, especialmente las resaltadas en color amarillo. Si se van por el lado de los pactos, entonces hay un pacto por la equidad política social moderna centrada en la familia eficiente de calidad y conectada a mercados. En este pacto, en el numeral D, hay una alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición, ciudadanos con mentes y cuerpos sanos, en la página 312. Entonces, allí hay otra meta, ¿sí? Aquí hay otra meta. En la página 312, pues obviamente del documento que yo tomé de referencia, que ahora se los comparto. Estas metas están, si lo toman por el lado de los pilares. Acuérdense que este Plan Nacional de Desarrollo aborda 3 componentes: los pilares, los pactos y la caracterización de las regiones. Entonces, si se van a esta B, aquí está, Alianza por la Seguridad Alimentaria, yo les copié, fue una fracción apenas, pero ustedes pueden empezar a leer acá y acá identifican cuál fue la problemática y cuál fue la meta y cuáles son los planes que plantea este documento. Aquí está la articulación de las metas del Plan Nacional de Desarrollo que se relacionan con la seguridad alimentaria. También hay un cuadrito donde está el objetivo de desarrollo sostenible al cual se articula cada una de las metas, ¿sí? Entonces, en la línea D, ¿se acuerda que yo les había dicho? Pues en esta que está acá, cuando ustedes empiezan a leerla, encuentran, por ejemplo, encuentran las diferentes metas, ¿sí? Los indicadores que se traducen en metas, encuentran los recursos que va a asignar y cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que se articulan a estas metas. ¿Sí? Y si nos vamos por las regiones, entonces, por ejemplo, en la región pacífica, en la región del Pacífico, entonces aquí hay una meta del plan que se relaciona con la seguridad alimentaria y nutricional, ¿sí? Aquí están, al final de ese documento está la alineación del Plan Nacional de Desarrollo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, por ejemplo, para nosotros uno diría, ¿no? Puede ser el hambre cero, agua y saneamiento desde el acceso de un eje de la seguridad alimentaria, una dimensión, y salud y bienestar. Estas letricas que no sé si las alcanzan a ver, dice que el hambre cero se relaciona con estos pactos, ¿sí? Que el agua limpia y saneamiento por estos pactos. Entonces nosotros habíamos visto que tenemos el pacto 4 por la sostenibilidad, entonces también está al final del documento está esta parte. Entonces fíjense cómo si estás viendo ese documento de las 200 hojas que tú dices, te das cuenta que en un momento dado el documento entrecruza los 3 elementos que componen o que dieron pie al diseño de este documento macro, ¿sí? Entonces, en este resumen
están más o menos como las partes claves que ustedes tienen que tener en cuenta para poder identificar una meta que se relacione con la seguridad alimentaria. Como te digo, yo tengo una carpeta donde en esta carpeta tengo, pues tengo los documentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 documentos. Entonces se los voy a mandar, pero la idea pues no es saturarlas con información hasta, porque es como muy grande. Tengo un documento resumen de 36 hojas, me parece que ese es como el más digamos, razonable, que les sugiero que lo revisen, ¿vale? Ok, profe, gracias. Sí, entonces allí pues les voy a mandar la carpeta con los documentos que van a encontrar y ustedes miran que son documentos orientadores, que de pronto no están en el curso como material didáctico y no están en el curso porque hay ciertas condiciones para subir documentos a los contenidos bibliográficos, ¿sí? Entonces uno no puede subir todos los documentos que uno de pronto quisiera. Hay que subir documentos que tengan una licencia Creative Commons, documentos que estén en bases de datos especializadas, y entonces a veces estos documentos los consigue uno, son buenos, pero no cumplen como requisito para ser subidos en el material bibliográfico de las unidades, pero uno en los foros sí los puede compartir. ¿Sí? Profe, y bueno, qué pena, yo toda intensa. Su merced ahí en esa carpeta tiene el instructivo para consultar ahí en la biblioteca de la universidad. No, no tengo, ese no lo tengo aquí, lo tengo en otro curso y sí lo tengo disponible, entonces lo anexo y lo podemos consultar. Ay, muchas gracias, profe. Yo no he podido con esa biblioteca de la universidad. ¿No? Si No. quieres hacemos un ejercicio ahora. Y Ay, bueno, podemos, profe, te lo ¿sí? agradecería. Sí, señor, Bueno, muchas gracias. entonces miremos rápidamente la unidad 2, que la unidad 2 es como ya tenemos la idea, ¿sí? Y le sacamos un tiempito y entramos a la página de la universidad, a la biblioteca. Entonces ya sabiendo que el producto de la unidad 1 es una idea, ¿cierto? Que se relacione con el Plan Nacional de Desarrollo, entonces en la unidad 2 es que individualmente tomamos esa idea y le hacemos una matriz DOFA sencilla, donde evaluamos las fortalezas que tendría esa idea, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Entonces, tomando esa idea, nos pues revisamos en qué consiste la fortaleza, que son todos los aspectos positivos que pueden tener esa idea, las oportunidades, todos los aspectos favorables externos que podría tener esa idea, las debilidades, todos los aspectos internos que podría tener esa idea, o sea, los aspectos negativos y que de pronto hicieran que se trunque esa idea, y las amenazas, pues todos esos aspectos externos que también llevarían a que la idea no se pueda materializar. Les coloco aquí un ejemplo, un restaurante especializado en comida orgánica, ese es el proyecto, que perfectamente puede ser un proyecto de seguridad alimentaria, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esa idea, las fortalezas serían la variedad de formulaciones y originales, que sean pues una variedad de formulaciones y todas originales, el valor nutricional que tuvieran esas formulaciones, la implementación de un aseguramiento de calidad, el cuidado con el medio ambiente, serían todos los aspectos positivos que tendría esa comida orgánica. Las oportunidades teniendo en cuenta lo externo, entonces de las posibilidades de oferta con tiquetera, con descuento, atención de eventos sociales, utilización de medios masivos de comunicación para publicidad. Las debilidades que tendría desde la idea, entonces que de pronto pueden llegar a ser costosos en comparación con un restaurante tradicional, pues que puede ser un alimento que no es de consumo masivo y las ventas pueden ser bajas y que no está posicionado en el mercado, pues porque es una idea nueva. Y las amenazas, que son esos aspectos negativos desde lo externo, entonces que puede haber
cerca del negocio puede haber una presencia de establecimientos con oferta mixta, o sea, comida orgánica, comida vegetariana, más comida tradicional, que puede haber una disminución de la fidelidad de los consumidores y de pronto que el poder adquisitivo de los consumidores o de la gente que habita por el lugar del local no sea el mejor. Entonces, un ejercicio así parecido es el que tienen que hacer con su idea que es como para foguearla y mirar qué tan real y viable puede ser. Y colaborativamente, entonces, diligenciar el formato de propuesta de investigación según las orientaciones del formato. Entonces, es un formato simplificado, ¿sí? Es un formato simplificado de lo que es una presentación de una propuesta de investigación. Aquí apenas coloqué el encabezado, pero tiene pocos ítems, no tiene muchos ítems. Sí, tiene la fecha, el título de la propuesta, cuál es la problemática, la justificación y creo que cuáles serían los resultados esperados. Ese sería el trabajo colaborativo 2. Y la evaluación final sería hacer una infografía en donde se vea plasmado la matriz DOFA que hicieron en la unidad 2 y la propuesta del proyecto. Hacer una infografía que contenga estos elementos y hacen una sustentación individual a través de, puede ser de un Meet, puede ser de un Zoom, de un Skype o un video del celular, donde ustedes en menos de 10 minutos, cada uno de ustedes sustenta la infografía y lo que manda es como el enlace o el sitio donde uno pueda revisar esa sustentación individual que ustedes hacen de la infografía que hicieron. Y el insumo para la infografía es lo que trabajaron en la fase anterior, que es la fase 3, unidad 2, la matriz DOFA y la propuesta del proyecto. ¿Sí? Esas son como las actividades que tenemos para desarrollar en el curso. ¿Queda claro? Okay. Sí, señora. Bueno, yo hice acá algunas preguntas que de pronto les pueden a ustedes estar surgiendo, ¿cierto? Entonces hice la pregunta y la respuesta. Hice como cuando uno hace una ayuda, hice una pregunta y una respuesta, pues para que ustedes también la revisen y obviamente si tienen más preguntas y más inquietudes, pues con mucho gusto las resolvemos, ¿cierto? Listo. Este material lo vamos a socializar en el foro con el enlace de la grabación. Ahora, si quieres, miramos lo de la biblioteca, ¿te parece? Listo, profe, muchas gracias, sí, señora. Bueno, entonces voy a dejar de compartir acá. Creo que ya dejé de compartir. Voy a entrar a... No sé si todavía esté habilitada. No, ya se me pasó el tiempo del campus, entonces voy a volver a entrar. Entonces, para entrar a la biblioteca, se entra común y corriente, ¿cierto? Voy a entrar primero a mi campus virtual. Ya te empiezo a compartir la pantalla. Que me salga la notificación del campus. Listo, entonces vamos a empezar por aquí. Entonces voy a empezar a compartir tu pantalla. Entonces, ¿me puedes decir si estás mirando la pantalla?
Sí, señora. Bueno, entonces esto es lo que nos aparece a nosotros cuando entramos al campus virtual, ¿cierto? Sí, señora. Entonces la biblioteca puedes entrar por aquí o también puedes entrar en mis cursos virtuales. Hay un enlace que te lleva a la biblioteca, ¿cierto? Por cualquiera de los dos lados puedes entrar. Entonces entras a la biblioteca. Y te aparece esto, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, aquí hay varios recursos, digamos. El repositorio institucional, aquí es donde están alojados todos los proyectos de grado que los estudiantes han trabajado, que han hecho y que como requisito y opción de grado deben subirlos a al repositorio institucional. Entonces ahí están todos los proyectos de grado que han trabajado todos los estudiantes, pues no de toda la vida, sino creo que de más o menos unos 5 años para acá. También están todas las OVAs y OVIs que están en los cursos virtuales. Estos están alojados acá. Nosotros debemos subirlos acá al repositorio. Acá no los avalan, no los acreditan y desde allá los jalan a los cursos virtuales. Sí, o sea, aquí está en el repositorio institucional está como todo el material que han trabajado los estudiantes y los docentes y lo han alojado en el repositorio institucional. Entonces aquí, por ejemplo, si algún día quieres buscar un trabajo de grado que ya sepas, pues entre más tenga la información, lo que sí que me vas diciendo si ves la pantalla, porque a veces uno cambia de pantalla y ya no, ¿ahí la estás viendo? Sí, señora. Bueno, entonces mira, en el repositorio institucional, entonces están todos estos, está la producción científica, que son los trabajos, son los artículos que los han jalonado desde las revistas que tiene la universidad, están, aquí están algunas como OVAs en línea, sí, que son abiertas, aquí están videos, eh, por ejemplo, programas especializados, y aquí también en todos estos están los OVIs y las OVAs. Entonces, por ejemplo, que yo quiera mirar un trabajo de grado, voy a poner este que sé que es como medio fácil de encontrarlo. Entonces, ahí le puse Don Josué, porque Don Josué es el nombre ficticio de un proyecto del informe final que hicieron los estudiantes que tomaron el diplomado de profundización en ingeniería de alimentos como opción de grado, ¿sí? Entonces, aquí están todos los trabajos de grado, mira. Entonces, yo leí Don Josué porque así se llamaba la empresa ficticia y es como fácil encontrarla, pues porque Don Josué como que pues no, digamos que, entonces aquí están todos los trabajos de grado. Entonces, si tú algún día dices, ve, yo quiero mirar el trabajo de grado de fulanito, o quiero mirar el trabajo de grado de alguien, o un tema, o que han trabajado sobre seguridad alimentaria, entonces te vas y colocas a la entrada, antes, o de pronto acá, palabras claves, entonces colocas seguridad alimentaria, o si conoces el autor, entonces aquí vas buscando y siempre te van a aparecer son proyectos de grado o producción que han trabajado los docentes o los estudiantes de la universidad. Mire, entonces aquí, por ejemplo, seguridad alimentaria, aquí hay algo que yo he hecho, ¿cierto? En el 2019. Aquí están las OBIs que ustedes creo que tienen en los cursos. Mira, OBI Unidad 2, Seguridad Alimentaria. Este lo hizo Margarita Gómez de Hilera. Hizo Biotecnología y Seguridad Alimentaria, que lo hizo Clemencia. Está este programa de seguridad alimentaria, Dimensiones. Están todas las OBIs, OVAs que han hecho. Hay otros, por ejemplo, mira, polinización y seguridad alimentaria de Roballo Triviño, debe ser para algún curso. Mira, aquí este se trata de la polinización y su efecto sobre la seguridad alimentaria mundial. Entonces, mira, aquí están
aquí están todos los recursos que la gente de la universidad ha trabajado. Entonces aquí está, hay 30, ¿sí? ¿Me estás escuchando? Sí, señora. Bueno, entonces si quieres, sobre este tema que yo le puse acá, mira, Hernández Amaya ha hecho 36, Clemencia 7, Bonilla Morales, por si de pronto conoces a alguien, ay, vea, yo necesito preciso uno de Bonilla, entonces lo busco por acá. Chiribi Salomón hizo 3 y así sucesivamente. Si quieres por materia o por afinidad de conocimiento, entonces aquí están, mira, los que han producido. Entonces de nutrición hay 11, de que tienen esta palabra seguridad alimentaria. Entonces allí está, aquí está el material bibliográfico que tiene la universidad de uso de la universidad. Ahora nos vamos a las bases de datos. Entonces en la primera barra están las bases de datos, ¿sí? Entonces, mira, aquí está todas las bases de datos que la universidad ha hecho convenios y de hecho por muchas de ellas paga recursos para que nosotros tengamos acceso a todos esos documentos científicos. Lo que pasa es que en algunos casos pues el documento preciso, el que uno quiere, no está como tan a la mano, ¿cierto? Pero sí están. ¿Cuál es el éxito? Es saber encontrar cuál es la palabra clave que me lleve a encontrar lo que yo necesito. Pero, por ejemplo, entonces aquí hay un abecedario, mira, A, B, C. ¿Qué quiere decir este abecedario? Este abecedario indica la inicial de cada una de las bases de datos. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos, por ejemplo, mirar la norma de ISO 22000. ¿Sí sabes la norma ISO 22000 a qué hace referencia? ¿Sabes la norma ISO 22000 a qué hace referencia? La Seguridad norma ISO alimentaria. 22000, ¿Sí? exacto, es la norma que integra las buenas prácticas de manufactura y el sistema HACCP a la administración y gestión desde la norma ISO. Resulta que la UNAD tiene convenio con el ICONTEC y uno puede consultar esas normas, no las puede descargar, pero sí las puede consultar, porque la política del ICONTEC no es que uno descargue normas, sino que uno las pueda revisar. Entonces, por ejemplo, nos vamos a la I, a ver qué bases de datos hay en la I de ICONTEC. Entonces, mira, aquí está ICONTEC. Entonces, vamos también con I, hay otras bases de datos, está IE Explore, está un convenio con la biblioteca de la institución universitaria del Colegio Mayor de Antioquia, con Unicoc, con Unilatina, con el Unimpau, con Alberto Merani. Quiere decir que uno tiene acceso a las bases de datos, mira, del Agustín Codazzi, todo lo que esté con I aparece acá. Entonces nos vamos a ir al ICONTEC, que nosotros queremos averiguar por la norma ISO 22000. Entonces vamos a ingresar. Ahora es que cargue, ¿no? Que no me haga quedar mal. Ya cargó. Entonces aquí está la norma. Aquí está el buscador. Entonces uno diligencia el número de la norma, dijimos que íbamos a, dice, introduzca solo el número, entonces 22.000, porque esa es la que yo quiero, ¿cierto? Quiero la ISO, entonces voy a buscar la palabra ISO 22.000. El resto se deja por defecto y entonces ahí dice, le da uno buscar. Entonces, de todas las normas ISO 22000, la universidad ha pagado para que podamos visualizar esta, la norma ISO 22000-2018. La que tiene el chulo verde es la que está disponible para nosotros. Las otras
son muy importantes, pero la UNAD no ha pagado por visualizar estas normas, ¿sí? Nosotros de todas maneras, pues pasamos una solicitud para que se puedan revisar otras normas, pero especialmente esta. Entonces, como sí la podemos ver porque tiene el chulo, entonces le damos clic y aquí aparece una ficha técnica de la norma, ¿cierto? De qué se trata la norma, las palabras claves, y aquí dice visualizar la norma. Y entonces aquí te aparece la norma ISO 22000 para que la puedas revisar y la puedas leer. Esperemos que cargue. Como te digo, aquí hay muchas normas bien importantes y hay muchas otras que pues igual son importantes, pero que nosotros no tenemos acceso. Preciso ahorita no, no está cargando. ¿Qué pasaría que no carga? No sé si es que está lento el internet o es que no me carga el documento. Pero aquí aparece la norma. Como te digo, ahorita no sé si es el internet o... Ah, no, ya está cargando, mira. Esta es un poco lento. Entonces, mira, aquí aparece la norma y la podemos revisar y la podemos leer, podemos pues tomar pantallazos, lo que no podemos hacer es descargarla. Okay. ¿Sí? Entonces, ahí hay una base de datos, el Icontec. Vamos a otra. Entonces, por ejemplo, que nosotros, hay muchos artículos que son como sencillos, fácil de entender, que son los que están en Cielo y los que están en Dialnet. Entonces, por ejemplo, nos vamos a Cielo. Entonces busco con la S, perdón, de Cielo. Entonces me voy aquí está esta base de datos, está Journals, está Sage y está Cielo. Entonces me voy 100 Direct, que es otra que utilizamos mucho los de ingeniería. Me voy acá. Y entonces acá coloco el título que yo quiera. Entonces lo importante allí es buscar una palabra clave que de pronto sea fácil encontrar y que lo lleve a uno fácilmente a lo que uno quiere. Entonces, si uno tiene un autor o algo, pues ayuda. Acá, vamos a ver si nos funciona. Seguridad alimentaria. Entonces, mira, te aparece de seguridad alimentaria 930 resultados, ¿sí? En 62 páginas. Entonces, mira, todos estos artículos son de seguridad alimentaria, pues porque le dimos un tema como muy global, ¿cierto? Mira. Entonces, por ejemplo, que quisiéramos ver, ay, preciso, yo necesito impactos del COVID en la seguridad alimentaria. Entonces, me voy y le doy clic aquí y nos sale el artículo. Entonces, mira, ahí está el artículo. Entonces, como siempre, lo importante es tener unas palabras claves como muy aterrizadas a lo que uno quiere buscar para que uno no se disperse mucho. Okay. Porque pues mira, aquí uno puede ir mirando acá, hay en inglés, en portugués, en español, ¿sí? Entonces, queremos otra base, entonces otra que es como sencilla también esta es muy buena, sino que casi hay muchos artículos en inglés, ¿cierto? Está, mira, la revista del SENA, démosle por ejemplo en Dialnet, que es otra que también es como, digamos, sencilla. Entonces hay para los que estudian Derecho. Entonces nos vamos a
a Dialnet. Entonces, ingresar. ¿Sí estás viendo? Sí, señora. Entonces, aquí otra vez, seguridad alimentaria. Entonces, mira, hay 4.000 documentos. Entonces, la idea, incluso, por ejemplo, yo quiero mirar aquí, no, yo solamente quiero un artículo de un libro o un artículo de revista, más bien solamente vámonos por tesis, por ejemplo, ¿cierto? Vámonos por tesis, entonces le damos solo tesis. Entonces, todo lo que vamos a encontrar aquí son tesis. ¿Sí? No, entonces miremos a ver si incluso puedes mirar por año también, los últimos 5 años. Entonces nos vamos a los filtros, otra vez, nos devolvemos. Y acá le damos artículo de revista. Artículo de revista. Entonces, aquí están todos los artículos de revista. ¿Qué se supone con estas bases de datos? Que aquí son todos documentos científicos, ¿no? Evaluados por su calidad científica. Entonces, queremos revisar, por ejemplo, este. Entonces, fíjate que acá dice texto completo, o si no, le damos aquí, o acá el texto completo y no solo el resumen. Entonces, aquí está, mira, el texto completo de Desarrollo Social y Económico, Seguridad Alimentaria, es un documento de 16 hojas. Entonces, aquí está el documento. Ok. Y así sucesivamente. Entonces, yo les sugiero buscar en este Dialnet, en Cielo, en Ciendiri hay unas cosas muy buenas, sino que hay muchas que son en inglés. Pues, por ejemplo, aquí nos vamos a acá. Entonces, mira, aquí es en español, ¿cierto? Y entonces acá palabras clave. Entonces, a ver si nos sale algo. Mira, 1.800 resultados. Entonces, aquí seguridad alimentaria, experiencia en Bolivia. Aquí, por ejemplo, podemos ser un poco más estrictos. No, yo solo quiero lo de este último año, lo del año 2021. Entonces, aquí hay, se redujo, ¿no? Solamente hay 63 artículos. Entonces, mira, impacto del consumo de alimentos ultraprocesados en enfermedad renal crónica. Tiene que ver con la seguridad alimentaria, ¿no? Lo que yo les hablaba. Entonces, la idea es uno tratar de buscar un tema, unas palabras claves que lo lleven a uno a identificarlo, y aún así uno descargando, de pronto se da cuenta que el artículo no servía, pues en realidad no me sirve. En realidad, pues sí lo abrí chévere y todo, pero no es lo que yo busco. Aquí si quisiéramos descargar, entonces nos vamos acá y aquí se descarga el artículo en PDF. Entonces, digamos que sí hay. Ajá, dime. No, no, señora, tranquila, profe, que están aquí con la gata. Ah, ya. Entonces, mira, aquí está ya el artículo, que si uno lo quiere descargar, ya lo leyó, ya leí el resumen, que es como mirando el resumen, uno ya se da cuenta si le sirve o no le sirve. Me sirvió, lo puedo descargar. Mira que es una ayuda, porque son todas bases de datos especializadas. Entonces, digamos que las bases de datos están.
Lo que pasa es que sí se necesita como el tiempo para uno buscar el material que a uno le sirve. Ahora, hay otra, estas bases de datos de la universidad pues son claves porque la verdad vienen directamente de la fuente, ¿no? Mira, directamente de la fuente viene toda la información, o sea, aquí no hay pierde. Y si uno se va a, por ejemplo, a Google Académico, a veces uno no tiene acceso a los artículos, solamente a los resúmenes. O a veces, por ejemplo, si son tesis, uno no tiene acceso a la tesis, solamente al resumen, pero uno no tiene acceso al repositorio institucional de esa universidad. Entrando desde acá de la UNAD, como hay convenio, entonces sí se tiene acceso a estos documentos. Es una ventaja utilizar las bases de datos de la universidad. Ahora, también te puedo decir que hay ocasiones en donde no se tiene acceso. También te puedo decir que desde la universidad, sobre todo lo que son tesis, proyectos de grado, en algunos casos, pues sí, no está acceso sino al resumen, pero en otros, en la mayoría de los casos, sí se puede acceder al documento como tal, situación que de pronto no sucede en Google Académico, porque Google Académico te lleva a estas bases de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es? Esta es una revista, ¿no? Dice la seguridad alimentaria, pero es del año 2012, es como, bueno, Entonces, si de pronto yo lo quisiera mirar, seguridad alimentaria y seguridad global. Aquí podemos descargar el artículo completo. Si yo me fuera, no sé si estás viendo mi página. Sí, señora. Entonces, así Google Académico. Entonces me voy a Google Académico y busco, yo había visto, aquí sí está, mira, ese mismo artículo que estaba en la universidad está acá, ¿no? Porque me acuerdo que era de Fernández y yo lo busqué en Dialnet, si no estoy mal, ¿cierto? Aquí me descargó el artículo. Mira, es que yo lo busqué acá. Lo saqué por el otro lado también, ¿sí? Ok. Ahora, aprovecho para, ay, ¿dónde era que yo estaba? Que les estaba mostrando, ¿no? Que me apareció, ve, me perdí, que yo lo busqué, que decía, me perdí, que decía buscado, a ver si está aquí, no. Yo lo que les iba a buscar, a contar era esto, aprovechando que estoy acá, cuando decía citado por, mira, este es el que yo les digo, citado por, ¿qué quiere decir? Que este artículo solamente un autor lo ha citado y lo ha utilizado para hacer su investigación. Mira, le doy acá en citado por y me aparece que el que escribió este libro, este artículo, Identificación de los posibles impactos del cambio climático, en el 2017, utilizó el artículo que nosotros habíamos consultado inicialmente. Este autor lo citó a este señor que yo consulté, ¿sí? Eso era lo que yo les decía. Entonces, si yo abro el artículo acá y me voy a la bibliografía, si me deja descargarlo en PDF, es una tesis de maestría. Si me la dejara descargar y me voy a mirar la bibliografía, si me la dejo descargar, me doy cuenta que al final él tiene que haber citado a Fernández, ¿cierto? Como a Fernández FG. Colda, Fede Papa. Fernández, mira, ¿sí ves?
Sí, señora. Ese artículo fue citado por este señor y efectivamente lo tiene acá en la bibliografía, mira. Tiene a Fernández. Entonces, mira cómo se relaciona. Entonces, ¿qué me puede decir a mí? Que este artículo, pues desafortunadamente puede que sea muy bueno, pero casi no ha tenido una visibilidad y solamente un investigador lo ha tomado como referencia para sus investigaciones. Hay artículos que dicen citado por 11 personas, por 15, por 30, por 60. Entonces uno dice, bueno, son artículos, con eso se mueve el ranking académico de los investigadores. ¿Qué tanto lo citan a uno cuando uno escribe un artículo? Entonces, ¿ya te quedó más claro el uso de las bases de datos de la Sí, biblioteca? señora. Ya, ahora sí. Muchas gracias, profe. Eso es básicamente con el tema de la biblioteca. Listo. Muchas gracias. Entonces, bueno, me alegra que se haya podido utilizar este espacio para eso. Pues qué bueno que se aclaró esa inquietud. Entonces, Muchísimas gracias. nada, pues eso era lo que yo tenía para compartirles. Voy a compartir este enlace más los documentos que les he comentado en el foro, ¿vale? Para que ustedes Muchísimas los gracias, tengan. profesora Clemencia. Listo, Bueno. Laura. Entonces así quedamos. Un Listo, profe. abrazo, pues y seguimos en contacto. Que tengas buen resto de noche. Gracias, sí, señora, muy amable. Lo mismo, igualmente, Dios la bendiga. Gracias. Bueno, igual para ti, una muy buena noche y éxitos en todo lo que tengas que hacer.